la práctica en realidad, fundamentalmente, ampliar un poco más con tema práctica de lo que vieron ayer. Vamos a comenzar con el tema de crecimiento y desarrollo y después ver la primer parte que nosotros sinceramente creemos que es lo más jugoso, ¿no? De esta parte de formulación y evaluación de proyectos. Vamos a esta primera parte de la práctica de hoy y en cuanto al tema desarrollo económico y crecimiento, fundamentalmente, ¿qué les tiene que quedar más allá de todo lo que vieron ayer, de que es muy interesante, que ustedes seguramente lo van a focalizar más con las lecturas, con la vista nuevamente del PowerPoint de ayer, pero en realidad, ¿qué es lo que fundamentalmente tiene que quedar? A ver, dentro de crecimiento y desarrollo, ¿qué es uno y qué es el otro? Crecimiento fundamentalmente, acuérdense, con todo aquello que lleve número en cuanto a la producción, a la productividad, a lo que ingresa en dinero, en plata y lo que mueve el país. Eso por un lado, eso es crecimiento. Pero por el otro lado, desarrollo es cuando se toman medidas o todo lo concerniente a mejorar el nivel de vida de la población. Esa es la gran diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Esa es la gran diferencia. Si no, ustedes vean, aquí les pongo una pequeña frase y un pensamiento, ¿no? Fíjense que dentro de los grandes productores, países productores de petróleo, tenemos a Venezuela, Nicaragua, Nigeria, a Irán, ¿sí? A Kuwait, eh, a casi todos los países que componen Arabia, y fíjense que la mayoría de esos países, la pobreza supera el 75%. ¿Qué nos estamos hablando ahí? ¿Qué estamos diciendo? Si nosotros nos metemos en los datos muy finos de cada uno de esos países, vamos a ver que su Producto Bruto supera ampliamente los billones de dólares, ¿sí? Porque son países productores de petróleo. Ahora, ¿qué pasa? La distribución de ese gran incremento en la producción e ingreso que recibe ese país está súper concentrado en unas pocas personas. Entonces, eso no genera desarrollo económico. Son países que pueden llegar a tener mucho crecimiento económico, pero no desarrollo económico. Esa es la diferencia que ustedes, fundamentalmente, en nuestra misión, como dijimos desde el primer encuentro, no es que salgan economistas de aquí, ni mucho menos, nosotros tampoco lo somos, pero que vean esas grandes diferencias. Dentro del informe que salió ahí nomás la semana pasada del Banco Mundial respecto a nuestro país, fundamentalmente en los temas de crecimiento y desarrollo, aquí les vamos a dejar el link para que lo lean si les interesa detenidamente todo el informe. Después hay otro también muy interesante. Ahí el Banco Mundial, la semana pasada, ¿no? Da las características de nuestro país y dice, siendo que es un país que tiene un PBI de tantos billones de dólares, que tiene un territorio amplio, en donde fundamentalmente es un país con grandes reservas de minerales grandes como por ejemplo litio, con grandes reservas de gas dentro del país, con tierras fértiles por sobre países como Chile y Uruguay, que son los grandes contrincantes dentro de la región junto con Brasil, que es uno de los grandes países productores de alimentos, con una calidad ganadera y agrícola de excelencia, dice el Banco Mundial, siendo que tiene todo esto, es un país que se vive tropezando con estos desequilibrios económicos. Y ahí dice,
el último dato, que esto lo leímos también la semana pasada cuando vimos las unidades y las variables macroeconómicas, es un país en donde la pobreza en este último dato del mes pasado alcanzó el 40%. ¿Qué significa esto? Que de 100 personas, 40 se las puede catalogar ya pobres. De eso, dentro de ese 40, el 10% ya son indigentes. Y por supuesto pone a nivel del estudio el dato tal vez más alarmante para ellos, en donde dice, y sobre todo el índice que más toca es el del 56% de la pobreza infantil. Entonces el Banco Mundial refuerza esto y dice, siendo que el país tiene todo esto, que también ayer lo vieron en teoría y lo decía Miguel, siendo que es un país que tiene todo esto, también está teniendo estas barreras en donde impide ese desarrollo. Eh, y ahí nombra el Banco Mundial y dice, bueno, frente a todo esto, lo que optó el gobierno por hacer es priorizar el gasto social. Dentro de todos los ítems que tiene el Estado para poder eh, tomar medidas con respecto a este desarrollo o para poder avanzar hacia el desarrollo, dice, el país tomó riendas y puso todas sus opciones en ver el gasto social. Y por eso ahí nombra todo lo que en este último tiempo ha hecho el país por el gasto social. Pero dice, hay que tener en cuenta que Argentina va a caer ya cayó en el último trimestre el PBI cerca de un 16% y lo afirma el Banco Mundial y dice una de las caídas más fuertes que ha tenido el país, pero se supone que va a caer en la totalidad del año cerca de un 20% el Producto Bruto Interno. Es una caída muy grande, la cual va a costar mucho poder desarrollar un país con esa caída abrupta del país. ¿Qué significa esto? Que va a ser muy difícil poder desarrollar escuelas, hospitales, poder tener medios de vías de comunicación ágiles, rápidas. Un país desarrollado, fundamentalmente, las vías de comunicación entre el lugar donde se produce y el lugar donde se vende, donde se exporta, donde se lleva al mercado, tiene que ser una vía de comunicación rápida y también barata. Por eso, ¿qué usan los países desarrollados? El tren y el agua, ¿sí? El, el comercio fluvial, que es uno de los más usados en el mundo, como Estados Unidos y Europa usan muchísimo el comercio fluvial, y el tren. ¿Por qué? Porque también es un medio de comunicación barato y también es barato su mantenimiento. No sé por qué, no les voy a decir, en nuestro país eso no funciona. Lo que continúa diciendo el Banco Mundial con respecto a dice, bueno, si bien esas medidas van a fomentar que podamos tener algo de quietud en la parte social, tengamos en cuenta que vamos a superar una inflación del 40%. Ese es otro tema que va a impedir ese desarrollo. ¿Por qué va a impedir ese desarrollo la inflación del 40%? Tengamos en cuenta que si el Estado, no conozco Jujuy, Salta, la zona de San Juan, pero por ejemplo, una de las grandes licitaciones que se había hecho con el proyecto Belgrano, ¿se acuerdan? Que cuando asumió el presidente Fernández, lo primero que dijo era desarrollar el gran proyecto Belgrano, que era desarrollar toda la parte norte del país fundamentalmente con los medios de comunicación, con los medios de transporte, ¿sí? Con tener eh, carreteras seguras, ágiles, rápidas. Eso no sé si va a poder hacerse
en un tiempo inmediato. ¿Por qué? Al tener una inflación tan alta, fíjense que las empresas que licitarían esas grandes obras, también sus costos se elevan. Entonces, el tema no pasa solamente porque aumente los precios de la canasta básica, sino pasa también porque este aumento de la inflación va a retraer todo ese posible desarrollo económico que se había proyectado para un futuro inmediato. Eso va a retraer muchísimo. El gasto que se está haciendo en la parte social, que es un gasto que, como ayer también decía Gladys, es un gasto que seguramente hay un altísimo porcentaje de la población que lo está necesitando. Eso también va a retraer el desarrollo de otras grandes obras. Cuando empezamos las clases de economía y cuando empezamos nuestras clases de economía, siempre con nuestros chicos le decimos, la economía es aquella ciencia que lamentablemente hace y nos muestra que los recursos que tenemos son escasos, que tenemos que elegir qué hacer primero para poder aplacar las necesidades. Y es exactamente esto lo que hace un país con estas dos grandes fuerzas de crecimiento y desarrollo. Si bien un país puede estar creciendo en producción, en exportación, ha subido el PBI. El otro día que veíamos los valores del PBI, ¿por qué ha subido? Había subido porque los grandes exportadores de soja habían podido llegar a vender y eso era el ingreso que incluía el Producto Bruto. Ahora, toda esa producción, todo ese ingreso de dinero, ¿lo vamos a poder ver en desarrollo económico? No sabemos. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades, como por ejemplo este gasto social. Hay otras prioridades antes, mucho antes tal vez, que hacer una ruta ágil entre Santiago y Tucumán, que esa era la propuesta del Plan Belgrano, una nueva ruta, una autovía entre Santiago y Tucumán. Tal vez no tenga la real rapidez ahora de hacer esa ruta, pero sí poder ayudar a las pymes en solventar este año en donde las ventas y la producción estuvo tan baja. Entonces, todo esto dice este informe del Banco Mundial que es muy interesante y dice, bueno, ahí va a estar la viveza del gobierno argentino de ver dónde pone todo ese crecimiento económico que obtuvo. Bueno, eh, todo ese crecimiento económico, lo que obtuvo en crecimiento económico, lo que pudo llegar a obtener del PBI. Ahí va a estar la viveza del gobierno en ver qué es lo que hace primero, ¿sí? Para que repercuta en desarrollo. El gran tema de nuestro país es el escaso desarrollo económico, como ya lo veía. Tenemos todo, pero al final nos faltan escuelas, educación, nos falta un sistema de salud, que si bien tenemos un sistema de salud por ahora un gran porcentaje gratuito, ese sistema de salud, y lo vimos ahora con esta pandemia, ha temblado mucho. Tenemos un sistema de comercio muy débil, porque, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro sector maderero, cuando llueve muchísimo en la zona de Formosa, Misiones, Corrientes, el traslado de madera hacia los otros puntos del país se ve muy afectado. Entonces, los medios, ese medio de transporte está muy bajo. Todo nuestro comercio se lleva a Buenos Aires, tal vez al puerto de Rosario, algo de granos, pero fundamentalmente Buenos Aires. Eso también se tiene que rever en un país
con miras al desarrollo. Lo que también resalta el Banco Mundial es que ve con buenos ojos la conversación que se pudo llegar a hacer con el Fondo Monetario y poder postergar el pago de la deuda por 3 años más, ¿no? Eso también lo resalta el informe del Banco Mundial y lo ve como un punto positivo que lo tendrían que traer a, a, al país y hacerlo eh, una, podríamos decir, una noticia que traiga buenas acciones. Fundamentalmente, y finalizando con lo que dice este informe del Banco Mundial, dice, bueno, las tres grandes áreas en donde se va a basar el trabajo que va a tener que tener el gobierno de ahora en más, primero, fundamental, es generar fuentes de inversión privada, ¿sí? Que venga dinero de afuera a poner en nuestro país. Eso es lo primero que resalta en el informe del Banco Mundial sobre crecimiento y desarrollo. Dice, lo primero que debería tener Argentina es atraer y apoyar la generación de inversión. Como segunda medida, fíjense lo que dice, mejorar la administración del sector público y las prestaciones de servicio, mejorarlas. ¿Por qué? Y bueno, debido a los grandes a la gran burocracia que hay en cada una de las administraciones del sector público, a las grandes trabas, a los papeleríos que uno debe llenar y al final siempre queda, ¿sí? Como por ejemplo el gran tema de la justicia. Entonces dice, ese es el segundo punto que debería ser con miras a este desarrollo. Y por tercer punto, y no menos importante, dice, tengan en cuenta que además de los dos primeros, deben reducir el impacto del cambio climático. ¿Por qué esto? Fundamentalmente, fíjense el tema de las semanas atrás con respecto a los incendios, íntimamente ligado al cambio climático e íntimamente ligado al crecimiento económico. ¿Por qué? Todas esas hectáreas que quedaron anuladas por como mínimo de 5 a 10 años son hectáreas en la mayor parte de ellas productivas. Esas hectáreas van en desmero de la producción de los futuros años. Y eso incide negativamente, por supuesto, en el crecimiento económico. Y está ligado a ese cambio climático que está hablando el Banco Mundial. Es muy interesante el informe completo, es medio largo, pero es muy interesante leerlo y estas eran las premisas así más importantes como para que tengamos en cuenta. Y por último, con respecto a este tema, les quería dejar otro de los informes que también me ha parecido muy interesante, además de las lecturas que ya les pasamos en los prácticos, pero fuera de evaluación, ¿no? Esto es solamente como para que ustedes cuando estén interesados más allá del curso revean estos temas. En este informe, el de la transformación de la economía argentina en los últimos años, nos muestra la paradoja de nuestro país en cuanto a que es una economía cíclica. Ni los propios economistas lo explican. Dice, cada 10 años la economía argentina, el crecimiento que fue teniendo y el escaso desarrollo que iba consiguiendo, cae nuevamente en un desastre económico, en un aumento de la inflación, en un aumento del desempleo, en un aumento de la pobreza, que lleva a una baja en el crecimiento y, por supuesto, a un desmero del desarrollo económico. Este informe también es muy interesante que ha salido ahora en el último tiempo sobre la Argentina, que en realidad la va comparando
con respecto a todos los últimos años que fuimos teniendo estas crisis cíclicas en la economía. Nada más por este tema, no sé si hay alguna pregunta o algo. ¿Vamos bien? Profe, el Banco Mundial ayuda a que los países logren el desarrollo económico y ellos financian, ¿no? Sí, sí. El Fondo Monetario Internacional financia para aquellos países que están en déficit fiscal. ¿Esas son las únicas diferencias que tienen estos dos organismos? Sí, son organismos. En realidad los componen más o menos las mismas personas, ¿no? Los componen los mismos países, nada más que uno, el Banco Mundial fundamentalmente está íntimamente ligado al desarrollo y por eso hace hincapié mucho en su informe a la pobreza y a cómo se distribuye la riqueza en el país, ¿sí? Eh, por eso también veo como muy buenos ojos que el Estado haya determinado poner todas sus fichas en el gasto social en este tema de la pandemia. Entonces dice, viendo todo esto, lo vamos a ayudar. Primero hacen un diagnóstico, por eso el informe, ¿sí? Y dice, nosotros hacemos un diagnóstico para ver qué pasó en la Argentina. Y ellos mismos terminan diciendo, sinceramente no entendemos, porque es un país que tiene una vasta región en donde tiene tierras fértiles, donde tiene minerales, donde tiene, ponderan mucho también la mano de obra calificada, mano de obra altamente calificada. No se explica qué es lo que pasa también con esas crisis tan profundas en el país. Dice, no es de explicar el nivel tan alto de pobreza, cerca del 40%. Entonces, bien, el Fondo Monetario ya es otra cosa. El Fondo Monetario es un fondo que lo componen más o menos, por eso les digo, más o menos los mismos países que el Banco Mundial, en donde ellos sí, al ver desequilibrios fiscales, ¿eso qué significa? Cuando como en una casa, si a nosotros nos entra por nuestro sueldo 100 pesos por mes y gastamos 200, y sí vamos a tener un desequilibrio fiscal. Lo que pasa es que si gastamos 200 todos los meses, reiteradas veces, ese gasto se va a inflar así y nunca vamos a poder llegar a equipararnos, a equilibrarnos. Y si no, tenemos que hacer una solución muy drástica, corta por lo sano, enseguida. Bueno, esa solución es la que está pidiendo el Banco Mundial. El Banco Mundial por eso tiene otra mirada, no tan social, porque ellos, o sea, muchas veces los vemos como los malísimos de la película, pero ellos no están para eso, o sea, ellos no están para ver la parte social, ¿sí? Eh, a muchos le ha parecido muy raro, si escucharon muchos periodistas económicos, les ha parecido muy raro que vengan y acepten que se esté dando la asignación universal, se esté dando el IFE y todo eso, porque ellos no son de la parte social. Ellos al país le ingresa 100, tiene que gastar 50, porque el otro 50 lo tiene que reservar. ¿Qué pasa con nuestro país? A nuestro país le ingresa 100 y gastamos 1000 y no reservamos nada. Entonces, eso es lo que pasa. Y esa es la gran diferencia, en muy poquísimas palabras, de esos dos organismos multinacionales, ¿no? Esa es la gran diferencia. Uno social y el otro no. El otro no nació para ser social. El otro es más fiscal, ¿sí? Más financiero. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos.
¿Me escuchan ahí? Profe. Bien. Bueno, vamos ya al último tema, a la primer parte. Este último tema sí, bueno, también porque tanto Miguel como yo nos gusta mucho este último tema, y es más, es un curso de posgrado aparte, que es todo el tema de proyectos de inversión, toda la parte de qué estudio y cómo hacer ese estudio para aquello que este productor, cómo ayudar al productor para que ese dinero que está poniendo, esa inversión que está haciendo, gane, ¿sí? Se multiplique, sea efectiva. Un proyecto de inversión no es solamente el cálculo de costos de ingreso, ganancia, rentabilidad, es muchísimo más. Dentro de ese muchísimo más, tenemos todas las etapas que nosotros vamos a ir viendo que vieron ayer y que culminamos el lunes que viene con las 3 últimas etapas de este proyecto de inversión. Vamos a focalizarnos sobre la primera, sobre el estudio de mercado. Lo que sí les voy diciendo, que cada una de estas etapas es como si ustedes vieran, y ayer lo vieron en un gráfico, en donde si en esa etapa los resultados no son positivos, regreso hacia atrás y me replanteo. ¿Eso qué significa? Hago el estudio de mercado. Ya vamos a ver ahora un simple ejemplo. Si ese estudio de mercado me da positivo, continúo con el análisis técnico operativo. En muy poquitas palabras, ¿qué análisis técnico operativo? ¿Dónde se va a instalar el proyecto? ¿Qué máquinas voy a necesitar? ¿Dónde las voy a poner a mis máquinas para que gasten menos tiempo y que produzca más? Para que el operario no camine de todo un tinglado para buscar una herramienta, sino cómo ir colocando el layout de la mejor manera para poder armar ese proyecto. Si ese análisis técnico operativo me da negativo, porque, por ejemplo, necesito una máquina que no se está consiguiendo en este momento, debo ir para atrás y replantearme el estudio de mercado. Si me da positivo, sigo al análisis económico-financiero, en donde en ese análisis económico-financiero voy a tener todos los costos del proyecto y todo el ingreso que me va a ir dando ese proyecto. Pero si ahí los costos son mayores que los ingresos, regreso para atrás y me replanteo nuevamente. Eso es lo que tiene un proyecto de inversión. ¿Sí? Esas son las etapas que voy a ir viendo y que me va a dar ese avance en esa inversión. Vamos al primero, a ese famoso estudio de mercado, que es sumamente interesante y sumamente necesario. ¿Qué vamos a hacer en el estudio de mercado? En el estudio de mercado vamos a ver, determinar, estudiar, medir, calcular las grandes fuerzas que va a estar incluido en mi producto. La oferta y la demanda, pero no solamente la oferta y la demanda, así, lisa y llanamente como nosotros la vimos en la primera clase, sino todo lo que concierne eso. ¿Qué significa? ¿Hay alguien más que oferta eso? ¿Sí? Hay un competidor directo, indirecto. La demanda, ¿qué me están diciendo los que están queriendo obtener mi producto? Todo eso vamos a estudiar en el estudio de mercado. ¿Qué más? El precio del producto. Ustedes me van a decir, sí, pero el precio no lo pongo yo, el precio lo da en el mercado. Por supuesto. Bueno, ¿hasta dónde voy a tener espalda yo para poder hacer frente a ese precio que está puesto en el mercado? ¿Cómo va a ser la estrategia de venta? ¿Va a ser puerta a puerta? ¿Va a ser, voy a poder dar crédito?
va a ser como ahora, que es todo por transferencia bancaria. Si es así, voy a tener que tener una persona que sepa manejar todo esto. ¿Cuál va a ser la estrategia finalmente comercial para mi producto? Eso también tiene mucho que ver. Como recién me decía María Teresa, la logística. Es sumamente importante la logística de mi producto. ¿Por qué? Y porque si yo estoy produciendo acá, en Santiago del Estero, pero al producto lo tengo que llevar a Buenos Aires, y sinceramente con todos estos problemas que hay en cuanto al transporte y demás, ¿cómo hago? Contrato un servicio que solamente me realice el transporte del producto a mí. ¿Puedo contratar un camión vacío que viene del norte y lleve mi producto al puerto de Buenos Aires? ¿Va a estar acondicionado ese transporte? ¿No va a estar acondicionado? ¿Cómo debo acondicionar yo mi producto para que pueda ir en ese camión? Todo eso entra dentro del estudio de mercado. Es más, es una ciencia aparte, porque se estudian tantas cosas que realmente es una ciencia aparte. Si podríamos hacer un gráfico y siempre decimos algo muy práctico, debe ser que nosotros estamos en economía estamos acostumbrados a todo lo que expresamos para sintetizarlo de alguna manera, lo hacemos en forma de gráfico, como por ejemplo, cómo se mueve la economía, en todos los libros de economía dice el sistema simplificado de la economía y da un pequeño grafiquito de cómo se mueve la economía. Bueno, en todos los órdenes de estos también hay un gráfico que plasma cómo se comporta ese estudio de mercado. Fíjense que en el centro está el gran pensamiento de, bueno, a ver, esto voy a estudiar. Y dentro de ese estudio de mercado están las 6 grandes fuerzas que vamos a estudiar. Fundamentalmente el producto. Al producto le tengo que estudiar todo, absolutamente todo. Desde cómo lo voy a producir, eh, cómo va a ser el circuito de producción, qué tipo de mano de obra voy a necesitar para poder producirlo, cómo lo voy a presentar a mi producto. Este producto, además de este producto, va a ser un producto único, va a ir con algo extra. Por ejemplo, ahora, justo en el caso que voy a dar, que es un caso real de acá de unos agricultores de Santiago del Estero, junto, por ejemplo, con la bolsa de frutas y verduras, ellos prestan un servicio de transporte, te lo llevamos hasta tu casa, ¿sí? En otros casos, además del servicio, por ejemplo, de parquización, te hacemos un mantenimiento del parque por unos 4 o 5 meses. Eso es producto, estudiarle absolutamente todo al producto. Muy importante también estudiar la demanda de ese producto. ¿Cómo va a ser esa demanda? ¿Va a ser una demanda estacional? Por ejemplo, solamente los meses de verano me van a consumir el producto, o va a ser un producto que tenga una demanda continua durante todo el año, porque ahí cambia la forma de producción, las etapas, los costos, los ingresos. Entonces, ¿cómo va a ser la demanda de ese producto? ¿Dónde se concentra más la demanda? ¿Por edades? ¿Por clases sociales? ¿Por barrios? A lo mejor eh, la gente más joven prefiere que el producto ya esté empaquetado, listo para el consumo, mientras que personas que a lo mejor ya de mediana y de una edad más avanzada prefieren más el producto, irlo, verlo, poderlo
tocar, poder, no que esté envasado, porque a lo mejor se les pone, no, ahí te ponen cualquier cosa y te lo... ¿Cómo va a ser esa, cómo es esa demanda del producto? ¿Dónde se caracteriza más? ¿En algún barrio o no? ¿O es en toda la ciudad? ¿Qué vamos a hacer con el producto? ¿Lo vamos a también a llevar a otros lugares fuera de la provincia o dentro de la provincia? Como veíamos recién en cuanto al precio del producto, ¿cómo va a ser en cuanto a la venta del producto? ¿Va a ser venta directa? ¿Va a ser venta telefónica? Todo lo que concierne a los canales de comercialización, de, de venta, al packing, a la marca, vamos a ponerle una marca, cómo vamos a hacer la propaganda de este producto. Muchas veces tengamos en cuenta que un producto, luego de tanta propaganda, es un producto que termina siendo consumido. Muchas veces no nos damos cuenta, pero a lo mejor estamos consumiendo productos que realmente no teníamos la necesidad de tener ese producto dentro de nuestra casa, pero con tanta propaganda ese producto termina siendo una necesidad y un bien que vamos y consumimos. Bueno, ¿eso lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? ¿Qué tipo de marketing vamos a hacer? ¿Radial, gráfico? ¿Qué vamos a hacer? Eh, Fíjense que también un tema muy importante es el estudio de la oferta del producto. Alguien, además que voy a producir yo, ¿alguien más está produciendo lo mismo? ¿Hay personas o hay productores que están produciendo el mismo producto, exactamente el mismo? ¿Van a ser mis competidores directos o van a ser competidores indirectos? Es decir, que producen algo parecido, pero que no es exactamente lo que yo estoy queriendo producir. Dentro de la administración, del estudio de la administración de empresas, hay un autor muy conocido que es Porter, y Porter estudia fundamentalmente el tema de los competidores dentro de un producto. Fíjense la importancia que se le da a el competidor, y aquel competidor es aquella persona que no solamente va a producir exactamente lo mismo que yo, sino aquel que produce algo parecido. ¿Y saben a quién más estudia Porter? Al que tal vez va a venir. O sea, él lo llama el competidor potencial. Este producto va a generar que alguien más dentro de algún tiempo produzca esto. Bueno, entonces, en una palabra, dice Porter, entonces yo me tengo que avivar y acaparar el mercado. Tengo que hacer que este producto realmente acapare el mercado de la mejor forma posible. Todo esto se estudia dentro del estudio de mercado de un producto. Es el primer escalón de un proyecto de inversión. El primer escalón dentro de la formulación de proyecto. Estudiar el mercado. Les decía que les iba a presentar un proyecto de aquí, de una zona, pues se llama, no sé si alguno conoce, pero Colonia El Cimbolar. Es una colonia de productores campesinos que está aquí cerca, a no más de 50 kilómetros de Santiago del Estero, en donde ellos, a partir de una cooperativa, empezaron a producir hortalizas, ¿sí? Primero las hortalizas quedaban en la zona y después se dieron cuenta, todo nació así, porque ellos se fueron dando cuenta, estos pequeños productores, de que había mucha gente de Santiago que iba a comprar hasta Colonia El Cimbolar sus frutas y verduras, sus hortalizas. Entonces dijeron, bueno,
vamos a ver cómo ideamos entre esta cooperativa un proyecto para poder vender y provisionar a las personas de nuestras frutas y verduras y darle, o sea, no es lo mismo, uno sabe ahora que no es lo mismo consumir, por ejemplo, selga, lechuga de cualquier lugar que de esa zona. O sea, se posicionaron tanto en el mercado que hoy es un producto que ya va teniendo como su sello de calidad interna. Y además los productores fueron incorporando muchas otras cosas, como por ejemplo harina de algarroba, que también incorporan en esta venta que se hace. Entonces, eso era lo que el otro día hablábamos de las economías regionales, ¿sí? O microeconomías regionales. Eso hace que la región crezca y se potencie y vaya como contagiando a las otras pequeñas regiones. Fíjense que este producto, esta bolsa de frutas y verduras, esta bolsa de hortaliza, el estudio que se hizo fue respondernos de a poco toda esta serie de preguntas, en donde fundamentalmente si estudiamos el producto en sí, el producto básico, vamos a ver qué vamos a producir. Eso va a ser lo primero. ¿Nos vamos a diversificar o nos vamos puramente a basarnos en un producto? Eso también tiene sus pros y sus contras. El pro es que a lo mejor manejemos un mercado muy, muy amplio, pero la contra va a ser en que al diversificarnos vamos a tener que tener también un control en todo, no solamente de calidad, sino en la producción, en la venta, absolutamente de cada uno de los ítems. ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Va a ser de manera orgánica, en este caso estoy hablando, o no? Tal vez de manera orgánica, que así había surgido, iba a tener a su vez muchas contras, porque no iba a ser fácil la producción de todos sus productos de manera orgánica. Entonces es como que decidieron dejarlo por un tiempo. ¿Dónde lo vamos a producir? En la misma colonia, en el mismo lugar. Sí, pero la producción, ¿dónde va a ser? Se eligió un predio cercano a la ruta principal. ¿Por qué? Porque era lo que les decía yo antes. Cuando viene la época de lluvia, que teóricamente, aunque todavía no comenzó, debería haber comenzado, el traslado de los productos se demoraba mucho, se encarecía mucho y además como bien ahora, el ciclo de vida de este producto es muy limitado, tenían grandes pérdidas. Entonces, el lugar de producción tenía que ser un lugar en donde inmediatamente de producir se iba al mercado. Se estudió también la demanda. ¿Cuántos van a demandar nuestras hortalizas? ¿Realmente se justifica hacer una producción, una inversión o no se justifica? Porque si 3 o 4 familias van a adquirir nomás los productos, no se justifica. ¿Eso cómo lo hicieron? A través de encuestas. A través de encuestas aquí en la ciudad, en donde separaban fundamentalmente en los puntos principales como las plazas y preguntaban, ¿usted está dispuesto a comprar una bolsa de hortalizas de una colonia cerca? ¿Sí o no? Entonces, de esa forma van teniendo ese estudio de la demanda. ¿Cómo van a querer que venga su fruto o verdura? ¿En una caja, en una bolsa, en cajones? ¿Cómo van a querer? ¿Dónde lo quieren obtener el producto? ¿Lo quieren ir a obtener allá directamente del puesto de venta? ¿O quieren traerlo en un punto de venta en la ciudad? De ahí nació en el tema de comercialización las ferias, aunque ahora con todo esto se vino muy todo por detrás, pero el tema de las ferias
regionales en donde ahí se comercializaban los productos. Esta bolsa, estos productos, tiene una marca, tiene un sello de calidad, un sello interno, sí, porque toda la gente asocia esa región con una buena producción de hortalizas. Y si estudio a los competidores, ¿quiénes van a ser los competidores? Y todas las verdulerías de la zona y de la ciudad, hasta el mismo mercado de abasto, en donde es el gran expendedor de este mismo producto. Pero lo que tienen ellos es eh, que ¿se acuerdan cuando vieron Mercado? Que vimos el Mercado de competencia perfecta y también vimos uno que decía de competencia imperfecta, es decir, tiene los dos. ¿Por qué tiene los dos? Porque si bien es un mercado donde hay muchos vendedores y donde hay muchos compradores, le ponen su sello como que, y bueno, vos sabés que esa lechuga vino del campo tal, que la juntaron, que no tiene grandes herbicidas, que no se utilizan productos químicos, que utilizan lo menos posible para poder llegar a tener el día de mañana una producción orgánica. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, de este producto con respecto a los otros. ¿Salió positivo el estudio de mercado? Sí, salió positivo el estudio de mercado. A partir de ese estudio de mercado, se hizo, por supuesto, todo el proyecto, se terminó por hacer todo el proyecto para esta cooperativa. Se están vendiendo los productos, ahora sí, repito, con un poco de retraso por todo este tema de la pandemia y demás, pero en realidad se había hecho un, un proyecto en donde la cooperativa obtenía una serie extra de generar ganancias a partir de este producto. Por eso les decíamos tanto ayer como hoy, el tema del proyecto en sí lleva muchísimas cosas y son sumamente interesantes. Este es el primer escalón, o sea, esta es la primera etapa, el estudio de mercado. Si da que es negativo, por ejemplo, si ese pequeño estudio de mercado nos hubiese dicho, mire, en realidad la demanda de su producto no va a ser abundante, bueno, nos replanteamos el proyecto, no dejarlo nulo en sí, sino replantearlo, tal vez en cómo lo vendemos, dónde lo vendemos. A lo mejor no vamos a gastar en poner ferias nosotros, sino directamente podríamos traer nuestras hortalizas ya empaquetadas y venderlos en verdulerías cercanas. Entonces, darle un giro a ese estudio de mercado de tal forma que lo podamos hacer positivo. Eso en realidad es toda esta parte de una formulación del proyecto. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Les interesó? Profe, yo quería saber si para el estudio del mercado, porque hacer una encuesta, como dice, lleva tiempo y hay que pagar a los encuestadores, ¿no hay otra forma, algún estudio realizado, alguna publicación y donde uno vea el perfil del consumidor, por ejemplo, acá en San Salvador de Jujuy? ¿Hay? Claro, No. lo que pasa es que para cada producto vos vas a tener una demanda diferente. Entonces, sí te pueden guiar eh, la bibliografía y todo lo que vos encuentres según la descripción de los demandantes, de los consumidores, las proyecciones que se realicen, ¿sí? Por ejemplo, si vos estás queriendo producir algún producto que ya está en el mercado, pero por ejemplo, con los productores de las localidades de ustedes están queriendo sacar algún dulce, alguna mermelada eh, muy, muy regional y muy típica y no sabes si vas a tener o no
realmente aceptación de ese producto. Vas a necesitar un pequeño estudio de mercado. Nosotros siempre decimos, sí, lo que pasa con el estudio de mercado que es costoso y laborioso en cuanto a las encuestas. No hagamos tantas encuestas, hagamos pocas y en los puntos, por eso les decía, párense en la plaza principal de la localidad con unas preguntas muy sencillas. Si no, eso es lo único. ¿Consumiría este producto? ¿Pagaría por este producto? Si le interesa una mermelada, por ejemplo, no sé, arándanos con tuna o con... ¿sí? ¿Le interesaría esto? ¿Algún queso de cabra saborizado? ¿Pagaría por esto? ¿Le gusta este tipo de producto? Eh, en los últimos eh, estudios, ¿no? Dicen que en realidad lo que el comercio se va a ir como especializando, basándose, es en las exquisiteces, ¿sí? Todo lo que sea productos ya elaborados y para no consumo masivo, sino para pequeños nichos de mercado, eso dice que va a ser como el boom de la nueva etapa económica. Por supuesto que para eso sí o sí necesitamos un estudio de mercado. ¿Hay empresas que se dediquen a eso? O Sí, sea, ¿podemos conseguir el listado de todas esas empresas que hacen ese trabajo y cuánto sí, cobran? sí, sí, hay empresas que se dedican a eso. Hay las mismas universidades, ¿no? Acá dentro de la Universidad Nacional, la Facultad de Humanidades, que es la facultad donde tiene la carrera de Administración de Empresas, se dedica a hacer estudios de mercado. Dentro de eso, ellos puntualmente se dedican a ello, pero por supuesto que hay empresas que se dedican a, y ellos saben cuál es el nivel de encuestas, a cuántas encuestas, cuánto es, eso sí, sí, sí se hace, sí se realiza, sí hay empresas, altas empresas que hacen eso, por supuesto. Espero que les haya interesado el tema y como decíamos ayer, es una buena opción para ver dentro de su trabajo puntualmente hacer, por ejemplo, una formulación de un proyecto, un estudio de mercado, ¿sí? De algún tema, de algún proyecto en particular que ustedes quieran hacer, que estén interesados en poder realizar, ¿no? ¿Qué tiempo tenemos para hacer la entrega final del trabajo? ¿En un Bueno, mes eso generalmente? sí, generalmente sí. Seguramente Miguel en estos días va a estar mandando ya todo lo final, ¿no? En cuanto a cuáles son las condiciones finales para obtener el fin del curso. Y sí, comúnmente es un mes para la entrega del trabajo. Ya, Gaby, yo quería hacer Perdón, yo pregunto, María Teresa, si, sí, bueno, María Teresa, Oscar y Gladys, ¿y cuánto tiempo a ustedes les convendría que sea? ¿15 días o un mes? Porque eso yo lo puedo hablar con la coordinación. ¿Entienden? un mes. En esta situación de pandemia es todo discutible todavía. Sí, profe, yo también, yo enseño y estoy así a full, también se trabaja más así con internet y a mí me convendría un mes más porque ahora en noviembre yo tengo que empezar a brindar informes porque no solo trabajo en la universidad, trabajo en el instituto terciario y ellos me piden muchas planillas, informes, me exigen más. Entonces a mí Bien. me convendría un mes. Bueno, entonces yo le voy a proponer a Adriana, que aquí no está ahora en la sala, le voy a proponer, por inquietud de ustedes, que sea un mes. Pero yo creo que no va a haber más prórroga porque la idea también es que se cierre todo en este año. En este año yo tengo que cerrar, digamos,
el acta con las aprobaciones de ustedes, la documentación que ustedes nos manden, todo eso tengo que subir en la plataforma, tiene que quedar. Cuando termine todo, recién yo le digo a Adriana, mira, aquí está Adriana, todo el curso dictado, aquí está el documento de las personas que han hecho sus trabajos y hasta aquí llegamos. Y ahí termina todo, ¿me entienden? Pero si quedan cosas colgadas para el año que viene y todo lo demás, ahí se complica, tanto para la maestría como para ustedes. Por eso yo quiero que ustedes me digan el plazo y yo le voy a proponer a Adriana eso, como máximo, ¿no? Por eso digo que no creo que haya el prórrogo. No, en función de los otros posgrados que hacemos, generalmente es así, ¿no? Termina el cursado y a Sí, partir de ahí corre el reloj por 30 días y perfecto, se pone fecha de entrega y no hay vuelta. Si lo terminas antes, se irá mandando. Y bueno, perfecto, eso. perfecto. Yo lo que suelo hacer con los cursos, estos cursos en otros lados, yo directamente preparo un formulario, que en este caso podría haber sido un formulario de Google, pero si no hacemos una evaluación eh, que se la hace directamente el último día. Entonces, cuando lo hacemos presencialmente, les damos el papel a cada uno. Entonces yo leo la pregunta 1, es tal, y tiene la opción A, B o C. Y cada uno contesta, tiene 15 segundos para pensar, porque son preguntas de respuesta inmediata, ¿sí? Y todas son basadas en las presentaciones que venimos haciendo. Yo le he propuesto esto a ella y ella me dice, no, el reglamento dice que tiene que ser un trabajo final escrito. Entonces, por eso es que yo no manejo el tiempo en esta maestría. En los otros lados, terminamos hoy, por ejemplo, supongamos que termine el curso, ya les mando un formulario de Google y tienen media hora para contestar y automáticamente se emite la nota y cierra todo. Eso es ideal, para mí es ideal. Sí. Porque ahí nomás apenas termine el curso, los conocimientos están bien fresquitos todavía como para poder contestar ahí sin necesidad de repasar todo de vuelta. Pero cuanto más largo se hace el periodo, también menos posibilidades de culminar hay, ¿no? Eso siempre suele pasar. Uno dice, no, un mes, bueno, profe, ya pasamos al año que viene, y el año que viene se desconectan completamente y después empiezan los problemas. Para ustedes, chicos, para mí no. ¿Entiendes? Para ustedes con la maestría. Por eso, fijemos un mes y cumplamos ese mes. ¿Ok? No sé, Oscar, qué opina, porque estamos opinando con Gladys nomás, a ver, Oscar, qué dice y bueno, consensuemos. A mí también, pues yo también comienzo a dar clase, las clases aquí en la USA comienzan el viernes y bueno, va a estar medio complicado con las clases, así que yo prefiero, puede ser un mes, estaría mejor. Ok, ok. Yo esto mismo lo voy a poner yo como inquietud propia de que he hecho una consulta a ustedes y lo voy a poner en el grupo que estamos de WhatsApp, en el que está también Adriana, para ver una respuesta de ella. Si ella nos dice ahí que sí, listo. Listo, porque ella es la directora de posgrado. Así que quedamos así entonces. Bien, Dale, bien, perfecto. perfecto. Gracias, profe. Gracias. Perfecto, muchas gracias y nos vemos el lunes que viene ya como último encuentro. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Hasta lunes, Chao. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Gaby.